Hola chicos, hola chicos, hola chicas. Hoy vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la representación de funciones. Para ello, en el primer apartado, nos preguntan que calculemos el dominio de la función. Sabemos que una función que es de tipo racional no existe cuando el denominador sea 0. Por lo tanto, vamos a calcular cuando x menos 3 es igual a 0. Y eso sucede cuando x es igual a 3. Por lo tanto, el dominio de la función sería desde menos infinito hasta 3, unión 3 más infinito. En el apartado B nos piden calcular los puntos de corte con los ejes. Para ello, vamos a calcular f de 0, donde aparezca una x pondremos un 0 y nos quedaría menos 5 partido menos 3, que es lo mismo que 5 tercios. Por lo tanto, un punto de corte lo tendríamos en el 0, 5 tercios. Y por otro lado, para calcular más puntos de corte con los ejes, cogemos la función y la igualamos a 0. En este caso, lo que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y 0 por x menos 3 es 0. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta, de tal manera que el menos 5 pasa al otro lado sumando, y nos queda que x al cuadrado es igual a 5 tercios. Eso quiere decir que x es igual a más menos raíz de 5 tercios. Por lo tanto, los puntos de corte serían en el 5 tercios raíz 0 y en el menos 5 tercios, todo eso raíz y 0. Ya tendríamos calculado el apartado B. Ahora vamos con el apartado C, donde nos preguntan si la función es simétrica. Para ello voy a calcular f de menos x, es decir, donde aparezca una x, yo voy a poner un menos. Hago operaciones y me doy cuenta que esto es lo mismo que tener menos 3x cuadrado más 5 partido x más 3. Puedo decir que f de menos x es distinto de menos f de x y también es distinto de f de x. Por lo tanto, la función no es simétrica. Seguimos con el apartado D, estudiando el crecimiento y decrecimiento de la función. Para eso tenemos que hallar la primera derivada. Al tratarse de una función racional, la derivada es derivada del numerador, que es 6x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado. Quitamos los paréntesis, 6x cuadrado menos 18x menos 3x cuadrado más 5, y todo eso dividido por x menos 3 al cuadrado. Esto es 3x cuadrado menos 18x más 5, y todo eso dividido por x menos 3 al cuadrado. F' de x, lo voy a poner por aquí para recordarlo, era 3x cuadrado menos 18x más 5 partido x menos 3 al cuadrado. Lo que hacemos ahora es coger un número
entre menos infinito y 0,292, por ejemplo el 0, y sustituimos en f', es decir, en la derivada, sustituimos el 0, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es saber si esto es positivo o negativo, y en este caso se nos quedaría 5 partido por 9, que es positivo, por lo tanto, en este tramo la función crece. Vamos ahora a coger un número entre 0,29 y 3, es decir, en ese tramo. Por ejemplo, voy a coger el 1 y hago lo mismo con la primera derivada. Voy sustituyendo y en este caso me doy cuenta que la función es negativa, decrece. Ahora cojo un punto en el tramo 3, 5,71, que voy a coger el 4, y lo que va a ocurrir ahí es que la función también decrece. Ya que la parte de arriba, el numerador, es negativo. Y por último, cojo un número entre 5,76 y más infinito, sustituyo y me doy cuenta que en el numerador lo que me va a quedar es una cantidad positiva, ¿vale? Por lo tanto, la función aquí, la función aquí crece. Pues ya tenemos que el intervalo de crecimiento será desde menos infinito hasta el punto 9 menos raíz de 66 partido por 3, unión 9 más raíz de 66 partido por 3, infinito. Y el intervalo de decrecimiento es desde 9 menos raíz de 66 partido por 3 hasta 3, unión 3, 9 más raíz de 66 partido por 3. ¿De acuerdo? El siguiente paso que debíamos dar para estudiar esta función eran los máximos y los mínimos. Bien, máximos y mínimos lo tenemos muy fácil una vez que hemos estudiado el crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la función por ahí, este lado crece, llega a este punto y empieza a decrecer. Luego, en este punto hay un máximo. Y aquí está decreciendo y luego empieza a crecer. Por lo tanto, en este punto hay un mínimo. Tenemos que buscar las coordenadas de esos puntos. Está claro que la X son los puntos críticos, pero la coordenada Y viene dada de hacer la función en ese punto, es decir, de calcular f de 9 menos raíz de 66 partido por 3, ¿vale? Y f de 9 más raíz de 66 partido por 3. Perfecto. Lo único que tenemos que hacer es ir a la función, que la tenemos aquí, y sustituir por esa cantidad. Con la misma calculadora se puede hacer de manera sencilla, utilizando los paréntesis para no equivocarnos y utilizando la tecla de fracción, ¿vale? Con eso lo haríamos muy sencillamente. Yo lo estoy calculando ahora, ¿vale? Simplemente pongo en la calculadora tal cual aparece ahí
Tengan mucho cuidado, utilizar bien los paréntesis. Y esto me da menos 6 menos raíz de 66. Por lo tanto diré que existe un máximo en el punto 9 menos raíz de 66 partido por 3 y menos 6 menos raíz de 66. Perfecto. Ahora haremos lo mismo para el siguiente punto. Recordamos poner en la calculadora utilizando todos los paréntesis y perdón, porque voy a comprobar el de antes porque creo que no se me olvidó ponerle el cuadrado. Esperen un segundillo que lo compruebo y así nos quedamos tranquilos. Compruébenlo ustedes también. Vayan haciéndolo a la par que yo, porque me estoy acordando ahora que no puse los paréntesis adecuados en el numerador, ¿vale? Bien. Compruébenlo ustedes conmigo, ¿vale? Y ahora voy con el denominador. Estoy metiendo en la calculadora todo exactamente igual que aparece en la fórmula, ¿vale? No es que esté haciendo trocitos de trocitos. Vale, ya sabía yo que algo no iba bien aquí. Esto, rectifico, es 18 menos 2 raíz de 66, ¿vale? Entonces la coordenada y del punto es 18 menos 2 raíz de 66. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con signo más, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo mismo con signo más. Y esto queda 18 más 2 raíz de 66. Por lo tanto, existe un mínimo en el punto 9 más raíz de 66 partido por 3 y 18 más 2 raíz de 66. Perfecto. Por último, el apartado F de este ejercicio me pedía que hiciera F compuesta con G. Sabemos que para hacer la composición de funciones, la primera que actúa es la G y luego la F. Pues así lo ponemos. Es decir, donde aparece G de X, sustituimos por su expresión. Y ahora vamos a la F y donde aparezca una X, yo voy a escribir X menos 5. Simplificamos esto un poco y nos quedaría 3x menos 5 al cuadrado menos 5 partido x menos 8. Si quieren, pueden resolver el cuadrado, pero no les va a llevar a nada mejor, es decir, no van a tener nada simplificado. Aunque si quieren, lo podemos hacer para que lo vean. 3 por 25 es 75, le quito 5 y me quedaría más 70 partido x menos 8. Bueno, espero que el ejercicio les haya ayudado. Es un ejercicio un poco largo donde se pide de todo y si es así, suscríbete al canal y dale un like.